en éxito y fracaso, el mejor estimador es la proporción muestral. A su vez vimos lo que significaban los intervalos de confianza, que implicaba a partir de la estimación puntual generar los límites de un intervalo con una determinada probabilidad sobre la distribución del estimador puntual y del estadístico de prueba, del estadístico de análisis. Se podía fijar una probabilidad mediante la cual se lograba un coeficiente de confianza para ambos extremos del intervalo, y con ese coeficiente de confianza, el error estándar y la estimación puntual, se lograba la estimación por intervalos del parámetro. Por ejemplo, para la media poblacional, la estimación por intervalos, cuando la varianza es conocida, es a través de x media más menos z por sigma sobre raíz de n. Cuando la varianza es desconocida en la población, trabajamos con la estimación de la media a través de t, x media más menos t por s sobre raíz de n, donde el error de estimación se constituye siempre por la expresión del coeficiente de confianza por el error estándar del estimador. Esto es lo que vimos en clases anteriores. Acá hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el estadístico de prueba, de donde surge la distribución de probabilidad con la que vamos a trabajar en el procedimiento de estimación por intervalos. Porque tenemos que fijar un nivel de confianza en una distribución de probabilidad conocida, y esa distribución de probabilidad obviamente proviene del estimador puntual. En el caso de la media poblacional podemos tener el estadístico Z, x media menos mu sobre sigma dividido raíz de n, cuando tenemos población normal y varianza conocida. ¿Qué ocurre si tengo población no normal, varianza conocida? Solamente puedo aplicar el teorema central del límite cuando la muestra es mayor a 30, y en ese caso utilizaría Z. Y para muestra menor de 30, la desigualdad de Chebyshev o métodos no paramétricos. Cuando la varianza poblacional es desconocida, entonces tenemos que utilizar estadístico T, x media menos mu sobre s dividido raíz de n, que se distribuye T de Student con n menos 1 grado de libertad. Si tenemos población normal, porque la T, la chi cuadrada y la F requieren de población normal. En caso que la muestra sea suficientemente grande, o sea mayor de 100, por la consistencia, propiedad de consistencia de la varianza, se utiliza estadístico Z, cuando la muestra es mayor que 100, aunque la población no sea normal y la varianza sea desconocida. Bueno, con esta idea entonces hemos planificado o diagramado la estimación por intervalos para la media, a partir de la expresión del error máximo admitido en la estimación, coeficiente de confianza por el error estándar del estimador. Tenemos una expresión algebraica sobre la cual trabajamos para encontrar o determinar el tamaño de muestra mínimo que se requiere para realizar una estimación por intervalos del parámetro con una determinada confianza que fija el Z y un determinado margen de error preestablecido, ¿no es cierto? Fijamos el margen de error, fijamos la confianza y determinamos qué tamaño de muestra se necesita para realizar esa estimación con esas particularidades. Y luego pasamos a la estimación por intervalos de la proporción poblacional en el caso de población dicotómica, que se realiza con la proporción muestral en todos los elementos que intervienen, porque desconocemos absolutamente la proporción poblacional. Proporción muestral más menos z por la raíz de p sombrero, que es la proporción muestral por 1 menos p sombrero sobre n, y se establece un nivel de confianza 1 menos alfa y se hace la estimación por intervalos y puntual a través de p sombrero de la proporción poblacional. También aquí se trabaja con el error de estimación para despejar el mínimo tamaño de muestra que se requiere para lograr una estimación de una proporción poblacional con las características de un error fijado previamente y un nivel de confianza preestablecidos. Bueno, esto que es lo que hemos visto, ahora vamos a ver cómo lo aplicaríamos un poquito. Voy a tomar actividades que quizás las tengan resueltas y desarrolladas en videos por los auxiliares. La intención no es hacer hincapié en el procedimiento práctico en sí mismo, sino trabajar
directamente sobre las características más importantes que tenemos que destacar en este análisis o en la aplicación de estos temas. Por ejemplo, la actividad 14. ¿Vamos bien? ¿Me van escuchando y vamos viendo todo? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Alguna duda? Bien. Actividad 14. Un estudio presentó datos estadísticos sobre la cantidad promedio de minutos de programa en media hora de transmisión de un canal de cable en 20 repeticiones. Suponga que la población es aproximadamente normal. Entonces, cantidad promedio de minutos de un programa o de programa de televisión en media hora de transmisión en un canal de cable con 20 repeticiones de análisis. La muestra es de 20 repeticiones, contamos o calculamos el promedio de minutos del programa en media hora de transmisión y ese promedio pasa a ser un valor de la variable, que a su vez le vamos a sacar su propio promedio al conjunto de las 20 repeticiones. No tenemos información de la población, pero sí suponemos que la población es aproximadamente normal. Con lo cual nos permite trabajar en el análisis que tenemos que realizar. Entonces no tenemos información de la varianza poblacional es desconocida, el tamaño de la población también es desconocido, pero sí tenemos el tamaño de la muestra y sabemos que la población se va a considerar normal. Dice, estime puntualmente y por intervalos, con una confianza del 99%, la cantidad media de minutos de programa en media hora de transmisión en la población, total de repeticiones del programa. Destaque la magnitud del error de estimación. Entonces yo voy a estimar el promedio de minutos de programa en media hora de transmisión, de un programa en media hora de transmisión, o sea, el promedio el promedio del tiempo que el programa permanece en funcionamiento en media hora de transmisión. Bueno, estimaremos puntualmente, o sea, estimamos a una media poblacional, que es cuando consideramos todas las repeticiones del programa. Estimamos la media poblacional y hacemos la estimación por intervalos a un nivel de confianza de 0,99. El nivel de confianza suele ser expreso en porcentajes, o bien de lo contrario como tasa, 1 menos alfa, 0,99. Lo que utilizamos a los fines probabilísticos es 0,99. Entonces, esto es área central, porque estamos siempre hablando de intervalos bilaterales, o sea, sacamos límite inferior y superior del intervalo de confianza, que estima ese parámetro, que es la cantidad media de minutos de programa en media hora de transmisión para toda la población. Entonces, nosotros vamos a hacer esa estimación y tenemos los datos, que son los siguientes. Tenemos un conjunto de 20 valores, que son el tiempo en minutos que en promedio ha permanecido ese programa en media hora de transmisión. Y luego tenemos que esos datos los transcribimos a Unifostat, obtenemos las medidas resumen, donde sabemos que el promedio de esos datos, el promedio en la muestra o la media en la muestra es de 22, la desviación estándar de los datos de la muestra es 1,12 y el valor mínimo que asume la variable es 20,02 y el máximo 23,86. Esos son los datos descriptivos de la muestra de 20 observaciones. Con esto entonces vamos a tener que la estimación puntual es 22, porque es el valor que asume la media, que es el estimador puntual del parámetro, ese es el valor que asume la media en los datos de la muestra. Entonces la estimación puntual es 22. Estimamos puntualmente que el promedio de minutos de un programa en media hora de transmisión es de 22. Podemos procesar a través de Infostat los intervalos de confianza, en intervalos de confianza precisamente, tratamiento de una muestra o estimación para una muestra, y luego hacemos estadísticas, estimación por una muestra, y fijamos intervalos de confianza. En la clase próxima voy a mostrarles un poquito lo de Infostat. Bueno, luego tenemos que cuando hacemos la estimación por intervalos, observamos
que tenemos el estimador puntual 22, el error estándar de la estimación. ¿Qué es el error estándar del estimador? Es la desviación estándar 1,12 dividido la raíz del tamaño de la muestra, que es 20. Si yo hago 1,12 dividido raíz de 20, me va a dar 0,25. Y ese es el error estándar del estimador puntual. El tamaño de la muestra 20 y los límites ya calculados al 99%, que era lo que queríamos, 21,28 y 22,72 son el límite inferior y superior respectivamente. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Cómo se lee el error estándar? El error estándar es la desviación estándar del estimador puntual. Ah, bien. O sea que no se lee en términos de un error en sí mismo, sino que es la dispersión, la medida de dispersión que tiene la media muestral. Perfecto. ¿De acuerdo? O sea, es una desviación externa de la media muestral. Es la dispersión que tiene la media muestral en torno a su media, que es la media poblacional. Buenísimo. Gracias, profe. Entonces, ahora que tenemos ya hecha la estimación por intervalos, si lo hubiésemos trabajado en forma manual, hubiésemos hecho esto. El valor del estimador puntual, que es 22, más menos, o sea, menos el coeficiente de confianza. ¿De dónde proviene el coeficiente de confianza? De la distribución que le vamos a asignar al estadístico que vamos a aplicar en la inferencia. Como en este caso teníamos varianza poblacional desconocida y una población supuestamente normal, el estadístico a utilizar es el estadístico T, definido como X media menos mu sobre S dividido raíz de N, y se distribuye T con N menos 1 grado de libertad. Entonces, esta distribución T es sobre la cual vamos a plasmar el 0,99 para encontrar en los límites del 0,99 de la distribución teórica el valor del coeficiente de confianza. El coeficiente de confianza, con 19 grados de libertad, porque la muestra es de 20, entonces tenemos 19 n-1, para una T de student, y si fijamos 0,99 en el área central, tendríamos 0,995 para la probabilidad desacumulada y 0,05 en el extremo izquierdo. Y vamos a encontrar el valor negativo de la T, que es menos 2,86. Del lado positivo de la distribución tendríamos acumulado 0,995 y acá tendríamos 0,005, con lo cual estaríamos en 2,86 positivo. Entonces, el valor del coeficiente de confianza en la distribución T de student con 19 grados de libertad para un 0,99 de probabilidad centralizada, cuya probabilidad acumulada se transforma en 0,995, es el valor más o menos 2,86. Entonces colocamos el coeficiente de confianza, lo multiplicamos por la desviación estándar muestral, que es 1,12, sobre la raíz del tamaño de la muestra. Esto es lo que va a dar 0,25, y 22 menos el coeficiente de confianza por 0,25 me da 0,716. ¿Qué sería 0,716? El máximo error permitido en la estimación, lo que se suele llamar error aleatorio. Es el máximo error permitido en la estimación o error aleatorio, que va a definir concretamente en cuánto se extiende hacia atrás, en este caso cuando lo resto, el valor del límite inferior del intervalo, que va a ser 21,28, y cuánto se extiende hacia adelante después del estimador puntual, el límite superior del intervalo, que es 22,72. Muy bien, este es el procedimiento que aplicamos para poder trabajar en lo que sería la estimación por intervalos manualmente. Si usamos los límites del intervalo de confianza que nos da Infostar, lo que nos queda es simplemente interpretar este problema. ¿Cómo sería la interpretación de este problema? Bueno, lo que decimos de respuesta a la pregunta es que el máximo error permitido asume el valor 0,716 y que los valores
perdón, que los valores, a ver, vamos a ocultar esto, que los valores 21,28 minutos y 22,72 minutos son los límites del intervalo de confianza al 99%. Siempre remarcamos la confianza asignada, que abarca el verdadero valor del promedio de minutos del programa en media hora de transmisión en la población. O sea, esos límites abarcan el verdadero valor del parámetro con un nivel de confianza de 0,99 y con un margen de error de 0,716. Eso es lo que hemos logrado. Hemos logrado de que tengamos los límites probabilísticos de un intervalo de confianza fijado con una confianza de 0,99 que se supone que abarcan en el 99% de las muestras posibles al valor del parámetro, el verdadero valor del parámetro, y que hay un 1% de muestras posibles cuyo resultado puede no estar comprendido en esos límites con un margen de error de 0,716. El resultado de ese 1% va a ser un valor que la distancia al verdadero valor del parámetro va a ser mayor a 0,716. Para que la distancia entre el verdadero valor del parámetro y el resultado muestral sea menor a 0,716, el valor del parámetro tendría que estar dentro de estos límites, que es lo que va a ocurrir en el 99% de las muestras. Entonces, con esto hemos definido concretamente lo siguiente, hemos reaplicado la estimación por intervalos y hemos revisado un poco esto, que esto es lo más importante, qué estadístico utilizo, qué distribución de probabilidad teórica voy a utilizar para plasmar el nivel de confianza, cómo voy a trabajar con la probabilidad del nivel de confianza dentro de la distribución teórica, siempre recuerden es área central, cómo encuentro los coeficientes de confianza utilizando Infostat. Ahora bien, en el punto B dice, indique el efecto. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. Si el intervalo de confianza es del 99%, no entiendo por qué la probabilidad, ahí abajo a la derecha en el calculador de probabilidades, da 0,995. O sea, entiendo que poniendo el 0,005, que es el valor de cada cola, nos da esa probabilidad, pero no entiendo por qué está el 95, digamos. El área total de la curva de la función es 1. Sí. Entonces, si yo tengo hacia la izquierda 0,05, lo que me queda hacia la derecha es el complemento que es 0,995. Ah, bien. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta y lo voy a trabajar bastante hoy. Pero es importante que tengan en cuenta que si ustedes tienen una distribución TD-Student, que es una distribución simétrica en torno a 0, entonces toman la forma de la distribución simétrica, centralizan el 0,99 y lo que le queda a los extremos es 0,01 dividido en dos partes, por lo cual cada cola tiene el valor 0,05, que es lo que pusimos acá. Y yo tengo que contar que acá, entre esto y esto, me tiene que dar 1. Entonces, si acá le establezco el 0,05, quiere decir que lo acumulado hasta la parte positiva de la distribución es ese 0,05 de la parte izquierda más el 0,99. O al revés, el 0,99 más el 0,05 de la parte derecha. Claro, si incluye la otra cola, digamos. O sea, Claro, sería 0,99 más todo el 0,05. área tiene que medir 1. Bien, muchas gracias. Profe, Sí. Cuando sacamos el valor de X, no hay que tener en cuenta el signo para reemplazar en los límites, ¿verdad? ¿Cuál es el valor de X? Ahí el menos 2,86. Para reemplazar en la fórmula de los límites del intervalo, no tenemos en cuenta ese menos, porque si no nos quedaría No, porque igual. el menos, claro, lo estás teniendo en cuenta, porque es la estimación más menos, según como sea el coeficiente de confianza, negativo o positivo. Claro, pero ahí en el Infostat nos dio menos 86, Claro, claro. 2,86. Cuando Está bien, es reemplazaríamos... el menos. Claro. O sea, no hace falta que le pongas menos, pues si no Claro, te va a quedar más. claro. ¿Mm? Bien. Estamos. profe, ¿Sí?
Cuando tenés, para aplicar T-Student, viste que tenés que tener varianza poblacional desconocida, población normal, y la muestra debe ser menor que 30, sí o sí. No, la muestra, cualquiera sea el tamaño de la muestra, vamos a convenir esto, cualquiera sea el tamaño de la muestra corresponde a la T. Porque en el ejercicio, en la resolución que nos dio en el material, dice, como la población es normal y n es menor que 30, debo utilizar el estadístico T. Sí, porque ahí hay un problema que viene del apunte anterior y parece que mis colegas no lo han tenido en consideración de corregirlo. O sea que cualquier tamaño de muestra. Sí, porque la T de student se aplica cuando se desconoce la varianza poblacional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el estadístico que corresponde por teoría es el estadístico T, donde tengo X media menos mu sobre S dividido raíz de N. Eso es la distribución. Entonces, cualquiera sea el tamaño de la muestra, siempre corresponde aplicar la T porque la S es desconocida. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya voy a muestras muy grandes, 100, 120, etcétera, la T se aproxima muchísimo a la normal. La varianza muestral se torna consistente con la varianza poblacional. Entonces, pasando los 120 puedo usar la normal. Pero como no es necesario usar la normal en ningún momento, no es necesario porque son aproximaciones. Yo cuento con elementos para calcular los valores de los cuantiles verdaderos de la distribución teórica. Entonces no necesito pasarme a una normal. Si pasa esto, no. La distribución es T, cualquiera sea el tamaño de la muestra. Que la T se asemeje a la normal después, bueno, se asemeja. Pero nosotros sabemos que la distribución es T y evitamos todo tipo de confusiones. Lo importante es que la población sea normal. El problema lo tenemos cuando la población no es normal. En ese caso sí es necesario considerar que la muestra sea suficientemente grande, mayor de 100, para que la varianza sea consistente y ahí sí o sí usar la normal para resolver. Porque no, si la población no es normal, no se puede usar la T. O sea, profe, en un parcial, aunque tengamos una muestra de 120, lo calculamos con T, Con la T. aunque Sí. sepamos que se aproxima. Aunque se aproxime a la normal, todo lo que quieran. Cualquiera sea el tamaño de la muestra. Si la población es normal y desconocen la varianza, utilizan T. Después vemos las alternativas. Si la población no es normal, entonces ahí sí estamos en problemas. Tiene que tener una muestra grande, mayor de 100, para que usen Z. Ni siquiera pueden usar T. Ese entre 30 y 120, hay entre muestras de tamaño 30, más de 30 y 120, las aproximaciones en 30, 40, 50 son alejadas de la normalidad. O sea que no tiene ningún sentido hacer la transformación, usar la aproximación cuando efectivamente puedo utilizar la distribución original. Bueno, entonces quedamos así, se utiliza la T de student sin ningún tipo de confusión, siempre que la población sea normal y la varianza desconocida. Cuando la población no es normal, entramos a ver qué solución le podemos dar, que es una sola. Muestra mayor de 100, varianza consistente y la normal. O sea que si la muestra es menor de 100, no lo puedo trabajar por estos métodos, tengo que ir a métodos no paramétricos. Bueno, entonces vamos a este otro punto. Indique el efecto sobre el error aleatorio y la estimación por intervalos al modificar el nivel de confianza de 0,99 a 0,95, bajo el nivel de confianza. Si ustedes en una distribución, el área central, de ser más grande a la toman más chica, o sea, el intervalo central lo reducen, ¿qué va a pasar con los valores que están en el eje horizontal? Que son los valores del 0,99, que era más o menos 2,86, vamos a tener valores menores, porque hemos achicado el intervalo en la distribución teórica. Con 19 grados de libertad, si en vez de tomar 0,99 de probabilidad en el área central tengo 0,95, ¿qué voy a tener? 0,95 me queda 0,05 para las colas. Entonces, para las dos colas, si lo divido en dos, me queda para cada cola de la distribución 0,025.
y lo acumulado hasta el valor positivo o desde el negativo hasta el final va a ser 0,975, de modo tal que esto más esto me dé 1, ¿sí? Pero el área central es 0,95. Bueno, el valor T que corresponde a los 19 grados de libertad para ese área central de 0,95 es el valor menos 2,09 para la parte negativa y 2,09 para la positiva. Entonces, más o menos 2,093, ese es el valor que tomamos del coeficiente de confianza, multiplicado por el error estándar, que es 0,25, que es 1,12 dividido a la raíz de 20, les va a quedar 0,524 el error de estimación. ¿Qué efecto se produjo? Se produjo una reducción del error de estimación porque se produjo una reducción en el coeficiente de confianza debido a la disminución del nivel de confianza. Entonces, a menor nivel de confianza en la estimación, vamos a tener menor error de estimación y obviamente menor coeficiente de confianza. Bueno, una vez que hicimos esto, hicimos la estimación por intervalos, o sea, estimamos los límites, y observamos que efectivamente los límites son más chicos. O sea, están más cerrados, está más cerrado el intervalo, la distancia entre los dos límites es menor, la amplitud del intervalo es menor. La amplitud del intervalo es menor. Entonces estoy haciendo una estimación con menor confianza, pero con menor margen de error. O sea, más precisa. Bien, esos serían los efectos que provoca disminución del error, disminución del coeficiente de confianza, amplitud del intervalo más bajo, aunque tengo menor confianza. O sea, voy a tener el 95% de muestras que abarcan este valor, el verdadero valor del parámetro, y habrá el 5% de muestras que no lo abarcan. Antes tenía el 99% de muestras que lo abarcaban, y el 1% que no. O sea que estoy trabajando con menor confianza, pero también tengo más precisión porque trabajo con menor margen de error. Bueno, entonces, si ahora dice que indique además, ¿qué tamaño de muestra necesitaría si pretende mantener el error de estimación del punto B? Donde el nivel de confianza es 0,95, o sea, yo quiero una confianza de 0,95, pero quiero espérense un poquito. Indique además qué tamaño de muestra necesitaría si pretende mantener el error de la estimación del punto B, o sea, el error bajo, el error de 0,571. Y aplica un nivel de confianza de 0,99. O sea, quiero trabajar con mucha confianza, pero con poco margen de error, menos margen de error. Entonces, lo que se pretende es una estimación por intervalos a un nivel de confianza de 0,99, más confianza, pero con un error de 0,524, o sea, error bajo. Entonces, ¿qué tamaño de muestra se requiere? Y utilizamos Z, siempre en tamaño de muestra vamos a usar Z, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a Z, Z cuadrado, sigma cuadrado sobre error al cuadrado, el Z al cuadrado es 2,576 al cuadrado. ¿Por qué 2,576? Porque en la distribución normal 0,1, cuando nosotros tenemos 0,99 central, lo acumulado es 0,995, y para 0,995 el valor del coeficiente de confianza es 2,576. Entonces, 2,576 al cuadrado por la sigma que tenemos conocida nuestra, que es 1,12, que es el resultado de la muestra, elevado al cuadrado, sobre el error máximo admitido, 0,524 al cuadrado. Nos pide una muestra de tamaño 30,31, o sea, de 31 repeticiones. En lugar de 20 repeticiones, tendríamos que hacer 31 repeticiones para lograr la estimación del parámetro con un nivel de confianza del 0,95 y con un margen de error de 0,524. O sea, menor error, más confianza, y la muestra tendría que ser de 31 repeticiones. ¿Estamos de acuerdo con esto? Acá nos interviene el factor de corrección porque no conocemos la población original, el tamaño que tiene, y solo hemos tratado de ver cómo podemos mejorar nuestra estimación con una confianza alta de 0,99 y un margen de error relativamente bajo de 0,524. Profe. Sí.
Ahí usted está usando el 1.12. ¿Eso no es Sí. la desviación de la muestra? Bueno, lo que pasa es que cuando yo determino el tamaño de muestra, estoy en la etapa previa a lo que es una estimación. El tamaño de muestra es como decir, empiezo a trabajar y no tengo nada. Entonces, lo que consigo de información pasa a ser lo importante que tengo para poder resolver. Lo que yo conseguí es que tomé una muestra antes y esa muestra me dio una desviación estándar. Esa es la mejor aproximación que tengo de la desviación estándar poblacional, porque la poblacional no la tengo seguro. Entonces, ese resultado que tengo, que cuento, esa información, pasa a ser mi varianza, sí o sí. O sea que en la determinación de tamaño de muestra, cualquier información que yo tenga sobre los parámetros que intervienen en la determinación del tamaño de muestra es utilizada como parámetro, porque es la información que cuento. Muchas gracias. Entonces, Profe, ahora, sí. no entendí bien la diferencia entre el error estándar y el error aleatorio. Bueno, el error estándar es la desviación estándar del estimador. Si el estimador es la media muestral tiene como desviación estándar sigma sobre raíz de n. Ahora, si yo hablo del error aleatorio o el error de estimación máximo permitido, que es lo mismo, error aleatorio o error de estimación máximo permitido, ese error es el coeficiente de confianza multiplicado por el error estándar. ¿Estamos? Bien, gracias. El coeficiente de confianza es el valor del cuantil en la distribución teórica para la confianza o nivel de confianza establecido. Entonces, ese coeficiente de confianza multiplicado por el error estándar me da el máximo error admitido. En términos de su significado como tal, el error estándar es la medida de dispersión del estimador puntual del parámetro. Pero el error máximo admitido, el error aleatorio, es el margen de error que nos estamos dando en la estimación por intervalos. ¿Hasta cuánto nos permitimos equivocarnos en esa estimación por intervalos? ¿Sí? ¿Hasta cuánto nos damos de margen entre el valor del parámetro y el resultado de la muestra en esa estimación por intervalos para que esté dentro de nuestro nivel de confianza? ¿Mm? Esa es la Bien, diferencia, gracias. tiene un significado distinto. Acá tenemos la actividad 18, fíjense, es de proporción. Un estudio mostró que el 87% de los jóvenes entre 12 y 17 años son usuarios de Internet. En una muestra de usuarios de Internet de esta edad, 9% votó por Google como el sitio de Internet más popular. Suponga que en este estudio participaron 1.400 jóvenes. ¿Cuál es el error máximo de estimación y la estimación por intervalo de la proporción poblacional de quienes consideran que este sitio es el más popular? Trabajar con un nivel de confianza del 99,73%. Bueno, acá vamos al 99,73%, miren qué numerito. Lo que tenemos acá es que en la muestra de 1.400 jóvenes, el 9%, o sea 0,09, votó por Google como el sitio de Internet más popular. Y lo que nos pide es el máximo error de estimación y la estimación por intervalos de la proporción poblacional. Ese es el dato que nos pide como respuesta a la consigna, buscar el máximo error de estimación y la estimación por intervalos de la proporción poblacional. El 0,09 pasaría a ser la estimación puntual. O sea que el estimador puntual del parámetro, ¿cuál es el parámetro? Proporción de jóvenes que tienen entre 12 y 17 años que prefieren a Google que eligen a Google como el sitio de Internet más popular. Esa sería la proporción poblacional. La muestral es el 0,09, o sea, la muestral es la proporción de jóvenes que en cualquier muestra de tamaño 1.400 va a preferir a Google como el sitio de Internet más popular. Entonces, esa proporción muestral, cuando la calculamos con una muestra en particular, pasaría a ser una estimación puntual. Y en este caso la estimación puntual es 0,09.
A partir de la estimación puntual vamos a hacer la estimación por intervalos. Recordemos, para estimar la Profe, ¿sí? no entiendo, sigo sin entender el valor del 9% de alumnos que votó a Google. No sé, no entendí la interpretación. De la muestra de 1.400 jóvenes, en esa muestra hubo un 9% que votó por Google. O sea que si yo hago el cálculo, 9 por 4, 36, 9 por 1, 9, y 10, 11, 12, serían unos 120 jóvenes que votaron por Google. Entonces, si hago 120 dividido 1.400, es la proporción muestral, y me va a dar 0,09. Profe, disculpe, ¿no Sí. se debería calcular primero el 87% de esos 1.400? No. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos que, por un lado, esta información es como una trampa. Sería, un estudio mostró que el 87% de los jóvenes son usuarios de Internet. Bien. Claro, porque después dice que en la muestra son usuarios de Internet. En una muestra de usuarios de Internet, o sea, de ese 87% se sacó una muestra, o sea que ya se trabajó con los usuarios de Internet, no se trabajó con todos los jóvenes. Claro, porque Sean o no dice, usuarios. supongo que en este estudio participaron 1.400 jóvenes, no aclara que son usuarios. Por eso preguntaba si no había que calcularle. No, pero dice, en una muestra de usuarios de Internet de esta edad, 9% votó por Google. Suponga que en este estudio participaron 1.400 jóvenes, o sea, en esta muestra participaron 1.400. Ah, bien, perfecto. ¿Mm? Entonces, ahora bien, cuando nosotros hacemos la estimación por intervalos, utilizamos Z. ¿Por qué utilizamos Z? Porque la proporción muestral va a tener, cuando la muestra es suficientemente grande, y en este caso es de 1.400 jóvenes, es una muestra muy grande, va a tener distribución normal. Entonces, si tiene distribución normal, estandarizando la proporción muestral, me va a quedar la proporción muestral menos la proporción poblacional sobre su error estándar, que es esta expresión. Por lo tanto, el estadístico es Z, y si el estadístico es Z en la distribución normal 0,1, plasmamos el valor del nivel de confianza y obtenemos los coeficientes de confianza. Fíjense, acá estamos en la distribución normal 0,1. El caso planteado es 0,9973 para el área central. Entonces marcamos 0,9973 en el área central. Lo que nos queda en los extremos, dividido 2, va a ser 0,00135. Porque la suma de los dos extremos es 0,0027. O sea, el complemento de esto es 0,0027. Si a ese complemento lo divido en dos partes, obtengo lo que corresponde a cada cola. Cada cola tiene 0,00135. Ahora bien, para calcular lo acumulado, tengo lo acumulado hasta el menos 3, que es 0,00135, y lo acumulado hasta el 3, que va a ser 0,9986. ¿Por qué es 0,9986? Porque hacemos 0,0013 más 0,9973. Y eso les da 0,9986. ¿Entendieron cómo es el tema? Estoy en el área central con 0,9973, calculo las colas de la distribución y determino la probabilidad acumulada hasta el valor positivo sumándole al área central la cola izquierda de la distribución. Y eso nos da 0,9986. Entonces, con esos elementos, cuando ya tengo esos valores, esto suma 1, como dije antes, y el valor de X es 3. Entonces quiere decir que si el intervalo es de 0,9973, los límites de ese intervalo en la normal son menos 3 y más 3. Con eso entonces procedemos a realizar
la estimación por intervalos. 0,09, ¿sí? En estos ejercicios de proporción, primero no tendríamos que corroborar si n por p y n por p por 1 menos p dan mayor o igual a 5, para Sí. saber si Sí, para usarlo normal sí, pero ¿qué pasa? Con 1.400 jóvenes en la muestra, dalo por hecho que se cumple. Claro, o sea, sí, este ejercicio se nota que se cumple, pero en otros tendríamos que corroborar eso primero. Sí, en la generalidad de los casos, para aplicar la normal, necesitamos que NP y NQ sean mayores o iguales que 5. Pero les vuelvo a reiterar, es muy raro que se trabaje en algo diferente a eso, o sea, algo que no, una distribución que no cuente. Pero sí, el requisito es ese. Si te preguntes cuál es el requisito, es ese. Está bien. Bueno, gracias. Entonces, si hacemos la estimación puntual más menos el coeficiente de confianza por el error estándar, tomamos la raíz de 0,09, que es nuestra proporción muestral, por su complemento 0,91, dividido los 1.400, y nos quedan un margen de error de 0,0229. En términos porcentuales, el 2,29% de margen de error. Y los límites del intervalo de confianza que hemos logrado son 0,0671 límite inferior y 0,1129 límite superior, que son los límites que abarcan en el 99,73% de muestras posibles el verdadero valor del parámetro proporción de jóvenes que prefieren a Google como un sitio más popular. Profe, Sí. acá en el cuadernillo, a N, Sí. lo saca como 1.400 por el 0,87. O sea, le queda 1.218 que usa como denominador, digamos, en vez de 1.400. No me fije cómo estaba hecha la respuesta. A mi entender, por lo que dice acá, no tendríamos que hacer eso. Claro. Pero bueno, ponele. Es como decir, no tiene nada que ver con la proporción, no tiene nada que ver con la teoría de estimación por intervalos. O sea, es una traba puesta, como decir, pero una cuestión interpretativa de lo que está conceptualmente, lo que está escrito. ¿Me entendés? Entonces no tiene nada que ver con la estimación por intervalos, con las condiciones o requisitos de una estimación por intervalos, no tiene nada que ver con nada. O sea, es una cuestión de cómo interpreto yo esta frase o cómo la interpreta otro. Claro. O sea que usamos 1.400. Sí. O sea, para mí son los 1.400, porque acá dice, en una muestra de usuarios de Internet de esa edad, una muestra de usuarios de Internet de esa edad, usuarios de Internet, y bueno, entonces estamos en los 87% de usuarios de Internet. Claro, que son los 1.400. Exacto. Sí, bien. Sí, yo tenía la misma duda. ¿Cómo? Hablaba. Bueno, gracias. Yo había entendido lo mismo que usted, profe, pero después pensándolo, viendo la resolución, yo entendí que el 87%, perdón, al 1.400 hay que sacarle el 87% y entonces de ahí sale el... Bueno, pero eso es una interpretación que no tiene nada que ver con la proporción, con la estimación por intervalo, con la estimación puntual, con el nivel de confianza, no tiene nada que ver con nada, es una interpretación de una tontería escrita por alguien que se le ocurrió y ponerle esa cuestión. ¿Me entienden lo que les digo? O sea, no tiene nada que ver con lo conceptualmente teórico, que es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando estadística 2, no estamos estudiando la picardía de una persona que escribió sobre el 87% y que a lo mejor no sabe redactar, por eso es escrito tan mal que da lugar a distinta interpretación. ¿Me entienden? O sea, es un problema de interpretación. Esto está bien hecho así. ¿De acuerdo? O sea, incluso lo voy a plantear porque es una cuestión de semántica, que lo único que hace es confundir y no ayuda a entender lo importante que es el concepto del tema. ¿De acuerdo? Da lo mismo, quieren dividirlo por 1.200, divídanlo por 1.200, le va a dar una estimación por intervalo con unos límites, que van a interpretar que el intervalo abarca el parámetro con y va a tener un error distinto, un poquito diferente, que han tomado en vez de 1.400, han tomado el 87%. No cambia la estimación por intervalo del parámetro.
no cambia el coeficiente de confianza, no cambia el sentido de lo que estamos haciendo. Bien. Vamos a la actividad 26. La organización APYME, que aglutina a las pequeñas y medianas empresas, necesita realizar un estudio sobre la proporción de pymes exportadoras que han sido beneficiadas con la devaluación del peso argentino. El Ministerio de la Producción estima que el 65% de ellas han aumentado su nivel de ingresos por esta razón. ¿Cuántas empresas deberá consultar esta organización si desea realizar una estimación precisa de dicho porcentaje? Definiendo un error del 3% y tomando los dos niveles de confianza, 0,95, 45, 99,73% y 95,45%, explique el efecto que tuvo sobre el tamaño de la muestra el cambio en el nivel de confianza. Bueno, entonces, si nosotros trabajamos en el punto A con el 95,45% y estamos pensando que el porcentaje de empresas estimadas es del 65%, quiere decir que tenemos un dato sobre la proporción de empresas que han aumentado su nivel de ingresos por la razón mencionada previamente y que esa proporción es de 0,65. Ahora bien, dice, ¿cuántas empresas tengo que consultar en esta población? O sea, ¿qué tamaño de muestra se requiere para realizar la estimación precisa de dicho porcentaje? Si nosotros definimos el error de estimación en el 3%, quiere decir que el error es de 0,03. O sea, nunca se toma el error en porcentaje, sino en tasa. Todo se toma en tasa. Y el nivel de confianza en el punto A es 0,9545. Desde ya, el nivel de confianza marca el valor de Z. Y el Z está en el numerador. Por lo tanto, si aumento el nivel de confianza, el tamaño de la muestra que se va a necesitar va a ser mayor. Porque al aumentar el nivel de confianza, los coeficientes de confianza van a ser más altos. Entonces, al incrementar el nivel de confianza, el tamaño de muestra que se requiere va a ser mayor. Ahora bien, si nosotros ya tenemos como dato que la proporción estimada en la población o conocida en la población es de 0,65 de las empresas que han aumentado su nivel de ingresos, vamos a establecer ese valor P. O sea que tendríamos 0,65 por su complemento 0,35 y Z para 0,9545 es más menos 2. Y Z para 99,73 es más menos 3. Entonces, en el punto A hacemos el valor 2 al cuadrado por 0,65 por 0,35 dividido 0,03 al cuadrado, 0,03 es el error, y el tamaño de muestra que se requiere es 1011, y el tamaño de muestra que se requiere en el caso de aumentar el nivel de confianza a 99,73 es 2275. Conclusión. Si aumentamos el nivel de confianza, incrementa el tamaño de muestra que se requiere para lograr la estimación del parámetro con el mismo margen de error. Ahora, ¿qué pasaría si aumento el margen de error? Si yo en lugar de 0,03 tomaría 0,05, como está en el denominador, disminuiría. ¿qué pasaría? El tamaño de muestra que se requiere sería inferior. Entonces, esos aspectos hay que tener en cuenta. En la fórmula del tamaño de muestra interviene la proporción, que no la voy a tocar generalmente, porque es un dato que cuando lo consigo, bárbaro, lo tengo, y si no lo consigo, de donde fuere, le voy a poner 0,50. Y en lo que hace a Z, dependerá del nivel de confianza. Entonces, en el numerador, modificar el numerador implica modificar el nivel de confianza, y toda modificación del nivel de confianza influye en forma directa sobre el mínimo tamaño de muestra que se requiere. Por otro lado, si yo fijo el margen de error y modifico el margen de error, como está en el denominador, hay una relación inversa, por lo tanto, el efecto va a ser inverso sobre el tamaño de la muestra. Entonces, a mayor error, menor tamaño de muestra, a mayor nivel de confianza, mayor tamaño de muestra. Bueno, esto, fíjense,
Esto es lo que quería mostrarles. Si nosotros trabajamos en el caso del 0,9545, 0,9545 sería esto. El área central es 0,9545. Calculamos los extremos de la distribución. Entonces, el complemento de 0,9545 es 0,0455, que es alfa. Ese 0,0455 lo divido en 2. Y me va a quedar 0,02275. Ese 0,02275 es el extremo izquierdo o el extremo derecho. La probabilidad acumulada hasta el negativo va a ser 0,02275. Y la probabilidad acumulada hasta el positivo va a ser 0,9772. ¿Es igual a cuánto? A 0,02275 más 0,9545. Entonces calculo el área central, calculo el alfa, lo divido en 2 y ya tengo la medida de los extremos. Y trabajo con ese extremo para la parte izquierda para sacar el negativo, o le sumo ese extremo a la parte central para encontrar el positivo, que es lo que se hizo acá. 0,9772 es la probabilidad acumulada hasta el valor positivo, y en lo que queda obviamente va a ser el complemento, que es esto que está acá. Esto va a medir 0,02275, y el valor positivo de Z para esa probabilidad acumulada de 0,9772 es 2. Cuando trabajo con el 0,9973 hago lo mismo, marco el área central, el complemento de 0,9973 es 0,027, y eso va a ser lo que tengo acá en este extremo derecho o en el extremo izquierdo. Si voy a sacar el valor positivo de Z, voy a sumarle al 0,9973 el valor 0,0035 y voy a lograr lo acumulado, que es 0,99865. Con esa probabilidad acumulada tengo el valor 3, que es el Z positivo. Bien, esto era para explicar este detalle y ver un poquito la relación que hay entre el tamaño de muestra y lo que sería el nivel de confianza y el error. Ahora dice acá, en la actividad 27. Se tiene previsto realizar una consulta popular a fin de conocer la opinión respecto de la anticipación de las elecciones. ¿A cuántos votantes se deberá entrevistar en un sondeo previo si se desea cometer un error no superior al 10% y depositar una confianza del 0,95 en las conclusiones? Entonces tenemos un margen de error de 0,10, el margen de error. Tenemos una confianza de 0,95, destacar los elementos que intervienen en el cálculo. Entonces, la confianza es 0,95, el área central es 0,95, el área acumulada es 0,975, en la distribución normal 0,1, el Z para 0,975 es 1,96, el valor P no lo tenemos, la proporción muestral ni poblacional, ninguna proporción la tenemos en este ejercicio. Entonces, en Z cuadrado por P por 1 menos P sobre error al cuadrado, esa P estimada vamos a tomarla en 0,5, porque cuando se desconoce totalmente la proporción de éxitos en la población o en la muestra, se trabaja con el valor 0,5 y se le estima de esta manera. Entonces, ya tenemos los elementos que intervienen, el error 0,10, el nivel de confianza, coeficiente de confianza, perdón, calculado a partir del nivel de confianza 0,95, 1,96, y el 0,05 que le asignamos a P porque no tenemos ningún dato. Aplicamos la fórmula elevando al cuadrado Z, tomando los valores de P y su complemento y el error al cuadrado, y el resultado es 96,04. ¿Qué significa esto? Que necesitamos como mínimo una muestra de 97 votantes para tener una idea aproximada o una buena estimación del parámetro proporción de votantes a favor de determinado candidato, con un margen de error del 10% y un nivel de confianza de 0,95. Entonces, con esto culminamos un poco lo que hemos revisado hoy
varios aspectos vinculados a lo que sería estimación por intervalos para la media, para la proporción, determinación de tamaño de muestra, para media y proporción. Vamos a volver acá. Profe, Sí, a ver qué cuando quiero. tenemos que sacar el tamaño de la muestra, ¿siempre redondeamos hacia arriba el resultado que nos da? Sí, sí, Bien. porque lo que se obtiene es el mínimo tamaño de muestra para que se cumplan esas condiciones. Si nosotros vamos hacia arriba, las condiciones mejoran. Si vamos hacia abajo, las condiciones empeoran. En consecuencia, si esas son las condiciones mínimas que establecemos, no podemos empeorarlas. Por lo tanto, ese es el mínimo tamaño de muestra que se requiere. Tendría que ser siempre redondeado hacia arriba. Profe, una pregunta. Sí. En el caso anterior, si hubiera sido que el error es estándar, no hubiera dicho que sea superior, si sea menor a 0,1. ¿Cómo sería ese caso? Perdón, ¿cómo es? Si el error es estándar, no hubiera dicho no superior, o sea, dicho de otra forma, que sea menor a 0,1 al 10%, ¿cómo sería? No sé si me explico. Si el error fuera menor, la relación es inversa con el tamaño de la muestra. El efecto que tendría sobre el tamaño de la muestra sería una muestra mayor. Ah, sí. Está perfecto. Muchas gracias. O sea que en vez de 96 vas a necesitar más cantidad de elementos. La relación siempre se mantiene igual. Con el denominador es inversa y el error está en el denominador. Y con el coeficiente de confianza es directa y está en el numerador, porque está en el numerador. Ah, no, pero lo que me refiero es que si en el caso práctico ese, en vez de que nos diga que tiene que ser igual a 0,1, hubiera sido que no supere el 0,1, ¿cómo sería ese caso? No, es que el igual o el no supere es lo mismo. Ah, está bien. Es el margen de error máximo admitido. Ah, perfecto. Eso es lo que Se tenía. admite, en ese caso se admite solamente el 10% de margen de error. Muchas gracias.